Las estrellas parecían las mismas de siempre, pero el almirante Ketvar sabía que las cosas estaban a punto de cambiar. Se encontraba en el puente de su enorme nave de guerra, mirando el planeta azul en su pantalla. La Tierra parecía tan pequeña y débil desde aquí. Los humanos habían estado escondidos en su pequeño rincón del espacio durante 200 años. Nunca molestaron a nadie, nunca causaron problemas, ni siquiera abandonaron su sistema solar. Ketvar tocó el viejo documento del tratado que estaba sobre su escritorio. Los acuerdos galácticos ahora eran antiguos, escritos por especies que en su mayoría estaban muertas u olvidadas. La regla decía dejar a los humanos en paz, mantenerse alejados de su espacio, no atacar sus naves, no dañar a su gente. El tratado fue muy claro al respecto. Pero Qatar estaba cansado de las viejas reglas creadas por líderes débiles. Su imperio eferiano era fuerte ahora. Tenían la flota más grande de la galaxia. Controlaban cientos de mundos. ¿Por qué deberían escuchar un tratado viejo y polvoriento sobre un grupo de simios sin pelo que tenían demasiado miedo de abandonar su sistema natal? Su segundo al mando, el capitán Sur, se acercó a él. Almirante, estamos listos para comenzar las operaciones en el sector 7. La nave de carga humana está justo donde nuestros espías dijeron que estaría. Tabar sonrió. Bien. Es hora de poner a prueba a estos humanos. Veamos de qué están hechos realmente. A lo lejos, el capitán Jake Morrison estaba teniendo un día normal. Su nave de carga, New Horizon, transportaba medicinas y alimentos a la colonia humana en Kepler 442b. Jake había estado haciendo esta carrera durante 5 años. Era un trabajo aburrido, pero pagaban bien y mantenían a su tripulación alimentada. La esposa de Jake le había preparado el almuerzo esa mañana. Ella siempre se preocupaba cuando él hacía esos viajes tan largos. Ten cuidado ahí fuera, le había dicho, dándole un beso de despedida. Ven a casa conmigo. Ahora Jake deseaba haberse quedado en casa. La nave Sapiran apareció de la nada. Por un momento, Jake estaba mirando el espacio vacío. Al momento siguiente, una enorme nave de guerra alienígena le apuntaba con sus armas. La nave era 10 veces más grande que New Horizons. Sus armas podrían convertir su pequeño buque de carga en polvo en cuestión de segundos. Jake presionó el botón de emergencia. Mayday, Mayday. Este es el capitán Morrison de New Horizon. Estamos bajo ataque por fuerzas alienígenas desconocidas. Por favor, ayúdenos. Intentó hablar con los extraterrestres. Este es un barco de carga pacífico. No estamos armados. No queremos pelear. Por favor, responda. Los extraterrestres no respondieron. Acaban de disparar. Jake tuvo tiempo justo para pensar en su esposa antes de que todo se volviera blanco. En la Tierra, la presidenta Linda Carter estaba en una reunión sobre acuerdos comerciales cuando su asistente irrumpió. El rostro del hombre estaba blanco de miedo. Señora presidenta, necesita ver esto ahora mismo. Mensaje de prioridad 1 de defensa colonial. Linda se disculpó de la reunión y siguió a su asistente a la sala de situaciones. El mensaje fue breve y terrible. New Horizons y su tripulación de 12 humanos habían sido destruidos por fuerzas alienígenas. No hay supervivientes, no hay avisos, no hay motivos. Linda se sentó fuertemente en su silla. Durante 200 años, ningún extraterrestre había matado a un humano. La galaxia había aprendido a dejar a la Tierra en paz. Los antiguos tratados mantenían la paz, pero ahora alguien había roto esa paz. Consígame, General Martínez, dijo Linda en voz baja, y despertad al Consejo de Guerra. Su asistente parecía confundido. El Consejo de Guerra, señora. Pero no hemos tenido uno de esos desde la última vez que alguien fue lo suficientemente estúpido como para atacarnos. Linda terminó. Al parecer necesitamos uno de nuevo. En las profundidades de una instalación que la mayoría de los humanos ni siquiera sabían que existía, el comandante Ray Yanayes estaba leyendo archivos antiguos. Archivos muy antiguos,
de esos que se supone deben permanecer enterrados para siempre. Los archivos contaban una historia que pocas personas recordaban. Hace 200 años, los humanos libraron una guerra en toda la galaxia. Fue una guerra terrible que duró 30 años. Cuando todo terminó, las otras especies alienígenas tenían tanto miedo de los humanos que hicieron un trato. Los humanos permanecerían en su propio sistema solar. A cambio, nadie volvería a atacar la Tierra ni a herir a los humanos. Había sido un buen trato. Los humanos pueden vivir en paz. Los extraterrestres pudieron fingir que los humanos no existían. Todos estaban felices, pero alguien acababa de romper el trato. Ryan tomó su teléfono seguro y llamó a su viejo amigo, Paul Martínez. Paul, soy Ryan. ¿Has oído hablar del barco de carga? Lo escuché. La voz de Paul estaba cansada. Linda quiere activar los protocolos. Todos. El paquete completo. Es hora de despertar la máquina. Ryan miró a su alrededor, las computadoras dormidas y los pasillos vacíos. Este lugar había estado tranquilo por tanto tiempo. Pronto estaría muy ocupado. Al otro lado de la galaxia, en la estación espacial Nexus Prime, el embajador estaba leyendo los mismos informes que había recibido la Tierra. Aquario tenía la edad suficiente para recordar la última guerra humana. La mayoría de los extraterrestres más jóvenes pensaron que las historias eran inventadas. Beltar lo sabía mejor. Convocó una reunión de emergencia del Consejo Galáctico. Representantes de decenas de especies se reunieron en el gran salón. La mayoría de ellos parecían aburridos. Otra reunión sobre alguna disputa comercial menor. Pensaban que eran amigos. Beltar dijo, tenemos una crisis. Los sapiranos han atacado y destruido una nave humana. La habitación quedó en silencio. Entonces todos empezaron a hablar a la vez. Eso es imposible. Los sapirianos nunca serían tan estúpidos. ¿Estás seguro de que eran humanos? Beltar levantó la mano para pedir silencio. Estoy seguro. 12 humanos han muerto. Los acuerdos del alma se han roto. Y el joven representante extraterrestre se rió. ¿Así que lo qué? Son solo humanos. ¿Qué pueden hacer al respecto? Los extraterrestres mayores en la sala no se rieron. Recordaron las historias que les habían contado sus abuelos. Historias sobre buques de guerra humanos que podrían destruir flotas enteras. Historias de soldados humanos que nunca se rindieron, nunca mostraron piedad. Beltar miró al joven extraterrestre con tristeza. Estás a punto de descubrir lo que los humanos pueden hacer. Y cuando lo hagas, desearás que los zafirianos nunca hubieran nacido. De regreso a su buque insignia, el almirante Keitbar estaba celebrando. Sus oficiales estaban bebiendo y riendo. Habían disparado el primer tiro en lo que se convertiría en su mayor conquista. Pronto, toda la galaxia se inclinaría ante el imperio sapiriano. Almirante, uno de sus oficiales dijo, ¿qué pasa si los humanos intentan contraatacar? Qatar se rió. Que lo intenten. Tenemos 10.000 naves. Llevan 200 años escondidas en un sistema. ¿Qué podrían hacernos? Levantó su copa en señal de brindis. Por el comienzo de una nueva era. Por el dominio sapiriano. Sus oficiales vitorearon y bebieron. Ninguno de ellos notó la pequeña sonda humana que había estado observando su nave. Ninguno de ellos lo vio saltar al hiperespacio, llevando la noticia de su celebración a la Tierra. Los humanos ahora sabían quién había matado a su gente. Pronto los zafirianos aprenderían por qué ese había sido el mayor error en la historia galáctica. La doctora Ellen Brooks no había estado dentro de la montaña en 20 años. El viaje en ascensor hacia abajo duró 5 minutos, adentrándose cada vez más en la Tierra. Cuando finalmente las puertas se abrieron, entró en un lugar que la mayoría de los humanos pensaban que era solo una historia. El complejo de defensa de las montañas rocosas se extendía por kilómetros bajo tierra. Miles de computadoras permanecían en silencio y a oscuras, esperando.
Pantallas gigantes cubrían las paredes, todas ellas en blanco. Este lugar había sido una vez el corazón palpitante de la maquinaria de guerra de la humanidad. Ahora no era más que una tumba llena de gigantes dormidos. Él encaminó hacia el panel de control principal y colocó su mano sobre el escáner. Una voz habló desde la oscuridad. Identidad confirmada. Doctora Ellen Brooks, directora científica, Fuerza de Defensa Terran. Bienvenido de nuevo, doctor. Han pasado 7.312 días desde su última visita. Hola, Atenea, dijo Ellen a la computadora. Necesito que despiertes la montaña. ¿Está usted seguro, doctor? La activación completa requiere autorización presidencial. Ellen levantó su teléfono mostrando un mensaje del presidente Carter. Código de autorización Omega 7 Alpha. Activación completa autorizada. Las luces se encendieron. Todos. La montaña comenzó a zumbar con energía a medida que los sistemas que habían dormido durante décadas volvieron a la vida. Las pantallas parpadearon mostrando mapas estelares, posiciones de la flota e inventarios de armas. El gigante dormido estaba despertando. El general Paul Martínez se encontraba en el Pentágono observando cómo se desarrollaban escenas similares en toda la Tierra. Las bases ocultas en la Antártida estaban cobrando impulso. Los astilleros secretos en el cinturón de asteroides estaban comenzando a funcionar. Las fábricas de armas en el lado oscuro de la Luna estaban comenzando su producción. El teléfono de Paul sonó. Era su viejo amigo Ryan Hayes. Pablo, la montaña está despierto. Athena está ejecutando diagnósticos completos en todos los sistemas. Estaremos listos para la operación completa en 6 horas. Bien, dijo Pablo, porque el presidente acaba de autorizar la operación Fénix. Traeremos a todos de regreso. Ryan se quedó en silencio por un momento. Hola a todos, Paul. Incluso los barcos fantasmas. Especialmente los barcos fantasmas. Si los sapirianos quieren una guerra, les daremos una que nunca olvidarán. La capitana Lisa Parker estaba desayunando con su familia cuando su teléfono comenzó a sonar, no el pitido normal de un mensaje de texto. Este era el sonido que ella esperaba no oír nunca. El sonido que significaba que su vida pacífica había terminado. Su marido la miró con preocupación. Lisa, ¿qué es ese sonido? Lisa ya estaba de pie, ya tomando su uniforme. Orden de activación. Tengo que irme. ¿A dónde ir? Estás jubilado. Ahora trabajas en la empresa naviera. Lisa le dio un beso de despedida. Nunca estuve realmente jubilado, cariño. Estaba recién de vacaciones. Lleva a los niños a la casa de tu madre. Quédate ahí hasta que te llame. 2 horas después, Lisa se encontraba en el puente del TDF Retribution. El barco era hermoso y terrible al mismo tiempo. 500 metros de largo, armado con armas que podrían destruir planetas y equipado con tecnología 200 años adelantada a todo lo que el resto de la galaxia tenía. La inteligencia artificial de la nave le habló con voz tranquila. Bienvenido a bordo, Capitán Parker. Soy Aries, tu sistema de apoyo táctico. Todos los sistemas están verdes y listos para operaciones de combate. Lisa miró a su alrededor a su tripulación. Todos eran como ella. Personas normales que habían vivido vidas normales, pero que llevaban un entrenamiento especial en sus cabezas. Soldados que habían estado durmiendo, esperando el día en que serían necesarios nuevamente. Aries, ¿cuántos barcos como el nuestro hay? Actualmente hay 50 buques de la clase Retribution activos. Capitán, hay otros 200 en construcción. Tiempo estimado de finalización 14 días. Lisa asintió. En 2 semanas, la Tierra tendría una flota que podría enfrentarse a cualquier persona en la galaxia. Pero 2 semanas podrían ser demasiado tiempo. En la colonia minera de Kepler 442b, Ben Torres estaba empacando las pertenencias de su familia en su pequeña nave. La orden de evacuación había llegado hacía 12 horas. Todos los humanos debían marcharse inmediatamente. Las fuerzas seirianas se acercaban.
La hija de Ben, Emily, tenía solo 8 años. Ella no entendía por qué tenían que abandonar su casa. Papá, ¿por qué no podemos quedarnos? Esta es nuestra casa. Ben levantó a su hija y la abrazó fuerte. Porque vienen personas malas, cariño. Pero no os preocupéis, que los buenos también vienen. Se asegurarán de que las personas malas no puedan lastimar a nadie más. La esposa de Ben, María, estaba cargando suministros médicos en su barco. Ella era médica y sabía que dondequiera que fueran, la gente necesitaría ayuda. Ben, la baliza de emergencia. ¿Lo tienes? Ben se dio una palmadita en el bolsillo. Cada colono humano llevaba uno de estos pequeños dispositivos. Si se activara, enviaría una señal a través de la galaxia pidiendo ayuda. Ben esperaba no tener que usarlo nunca. El convoy de barcos de refugiados partió del Kepler 442b esa mañana. 37 barcos que transportaban 800 colonos. Se dirigían a la base militar humana más cercana, a 3 días de distancia. Ben miró hacia su casa una última vez, preguntándose si alguna vez volvería a verla. El almirante Ketvar estaba satisfecho de lo fácil que fue todo. Las colonias humanas huían sin luchar. Sus oficiales de inteligencia tenían razón. Los humanos eran débiles, asustados y no estaban preparados para la guerra. El almirante, su oficial de comunicaciones, informó: el convoy humano ha salido de Kepler 442b según lo ordenado. Se dirigen al punto de salto hiperespacial. ¿Cuánto tardarán en llegar? 18 horas, señor. Qatar sonrió. Hay tiempo de sobra. Ordene al Escuadrón 7 que los intercepte. Tome prisioneros si puede. Si no, se encogió de hombros. Mátenlos a todos. Que la galaxia sepa que les sucede a quienes se resisten al imperio. Sus oficiales asintieron y comenzaron a dar órdenes. No sabían que estaban sellando su propio destino. De vuelta en la Tierra, el presidente Carter se encontraba en la sala de situación, observando los informes que llegaban del otro lado del espacio humano. Los zapiranos avanzaban rápido, atacando colonias humanas y rutas comerciales. Parecían creer que la guerra ya había terminado. La señora presidenta, el general Martínez, dijo: tenemos confirmación. Los sepirianos se están moviendo contra el convoy de evacuación Kepler 442b. Nuestra nave más cercana es la Retribución, pero aún faltan 3 días. Linda Carter cerró los ojos. 800 civiles, incluyendo familias y niños, y no podía protegerlos. Esto era exactamente lo que había sucedido hacía 200 años. Exactamente por eso se escribieron los tratados. General, ¿cuánto tiempo falta para que nuestra flota completa esté lista? 2 semanas para la flota de batalla principal, pero tenemos otras opciones. El proyecto Prometeo está operativo. Podemos atacar cualquier lugar de la galaxia en cuestión de horas. Linda abrió los ojos. Entonces es hora de recordarle a la galaxia por qué nos temían en primer lugar. Activen todos los protocolos, la movilización de guerra completa y consíganme una línea directa con el Consejo Galáctico. Quiero que lo escuchen de mí personalmente. Por toda la galaxia, agentes humanos durmientes comenzaron a recibir mensajes codificados. Personas comunes que habían vivido vidas comunes recordaron de repente su verdadero propósito. El maestro de escuela en Alpha Centauri reveló escondites de armas. El comerciante en la estación próxima activó las redes de vigilancia. El granjero en Nueva Terra comenzó a transmitir inteligencia táctica. La galaxia había olvidado que los humanos eran, por todas partes, ocultos a plena vista, observando y esperando. El Dr. Brooke se encontraba en el centro de mando principal de las montañas, observando las pantallas que mostraban la verdadera fuerza del ejército humano. Cifras que habrían aterrorizado al resto de la galaxia de haberlas conocido. Atena, estado actual de todas las redes de defensa, todos los sistemas primarios en línea. Sistemas secundarios al 87%. Sistemas terciarios activándose ahora.
Tiempo estimado para estar completamente listos para el combate. 4 horas y 36 minutos. Ellen asintió. Y la flota furtiva de naves fantasma se está desplegando. Se han seleccionado los primeros objetivos. A la espera de la autorización final, Ellen miró el mapa estelar que mostraba los movimientos de la flota siriana. Los alienígenas estaban dispersos en docenas de sistemas, confiados en su superioridad. No tenían ni idea de lo que estaba a punto de golpearlos. Athena envió un mensaje a todas las colonias humanas. Diles que la ayuda está en camino. Diles que aguanten un poco más. Mensaje enviado, Doctor y Doctor Brooks. Es bueno estar despierto de nuevo. Ellen sonrió con tristeza. Sí, Athena. Es hora de mostrarle a la galaxia lo que sucede cuando despiertas a un dormido gigante. El convoy de evacuación del Kepler 442b no tuvo ninguna oportunidad. Ben Torres le leía un cuento a su hija Emily cuando comenzó el ataque. La nave se sacudió violentamente, arrojándolas al suelo. A través de las pequeñas ventanas, Ben pudo ver a los cazas sapirianos abalanzándose como buitres metálicos. «Papá, ¿qué pasa?», gritó Emily, agarrando su oso de peluche. Antes de que Ben pudiera responder, las luces se apagaron. Se activó la energía de emergencia, bañándolo todo en una luz roja. El altavoz de la nave cobró vida con la voz del capitán. «Todos los pasajeros, prepárense para los procedimientos de emergencia. Estamos bajo ataque. Repito, estamos bajo ataque». Ben abrazó a su hija con fuerza y buscó la baliza de emergencia en su bolsillo. Su esposa, María, estaba atendiendo a los pasajeros heridos en la enfermería. La nave se sacudió con más fuerza esta vez. Ben pudo oír el chirrido del metal al romperse. Los cazas sapirianos eran rápidos y letales. Se movían a través del convoy humano como tiburones a través de un banco de peces. Las naves de refugiados no tenían armas, ni escudos, ni forma para contraatacar. Solo podían correr, y no eran lo suficientemente rápidos. El capitán Surit, al mando del escuadrón de ataque sapirano, vio cómo sus cazas destruían nave tras nave. Los humanos murieron sin oponer resistencia real, tal como había predicho el almirante Kate Barr. «Apunten primero a las naves más grandes», ordenó Surit. «Queremos enviar un mensaje. Ninguna nave humana sale del sistema con vida». La nave de Ben era una de las más grandes, con más de 100 refugiados a bordo. Se convirtió en un objetivo prioritario. 3 cazas concentraron su fuego en sus motores, destruyéndola. La nave comenzó a flotar indefensa por el espacio. Ben activó la baliza de emergencia justo cuando comenzaba el ataque final. La baliza envió una señal que llegaría a todas las instalaciones militares humanas de la galaxia. Una señal que decía: «Ayúdennos. Nos están matando. Por favor, que alguien nos ayude». Entonces, los misiles del caza impactaron y Ben Torres murió con su hija en brazos. La capitana Lisa Parker estaba a 3 días de distancia cuando recibió la señal de la baliza. El TDF Retribution ya viajaba a máxima velocidad, pero no era lo suficientemente rápido cuando la nave de Lisa llegó al lugar del ataque. No quedaba nada más que escombros y cuerpos flotando en el espacio. Lisa se quedó en su puente, contemplando el campo de escombros que una vez fue de 800 seres humanos. Su tripulación trabajaba en un silencio sepulcral buscando supervivientes. No encontraron ninguno. «Capitán», su oficial de comunicaciones informó, «recibo un mensaje sapiriano transmitido en todas las frecuencias. Se atribuyen la responsabilidad del ataque. Póngalo en pantalla». La imagen del almirante Keitar apareció en la pantalla principal. Sonreía mientras hablaba. «A todos los humanos de este sector. Sus asentamientos ilegales están ahora bajo control sapiriano. Ríndete inmediatamente o correrás el mismo destino que los cobardes que intentaron huir de Kepler 442b. Tienes 24 horas para cumplir». Lisa apretó los puños. «Aries, graba un mensaje para transmitir a la Tierra.
Autorización de comando de alta prioridad. Grabando, capitán. Lisa miró directamente a la cámara. Comando, soy el capitán Parker a bordo del TDF Retribution. El convoy Kepler 442b ha sido completamente destruido. No hay supervivientes. Se confirmó la muerte de 813 civiles, incluidos 47 niños. Los zafirianos están transmitiendo amenazas contra todas las colonias humanas del sector. Solicito autorización inmediata para contratar. Ella hizo una pausa y su voz temblaba de rabia. Mataron familias, mando. Mataron niños y están orgullosos de ello. En la Tierra, el general Martínez recibió el mensaje de Lisa en la sala de guerra del Pentágono. Lo tocó para el presidente Carter y los líderes militares reunidos. La sala quedó en completo silencio cuando terminó. ¿Cuántos niños?, preguntó el presidente en voz baja. 47 confirmó, señora, incluido Ben Torres y su hija de 8 años, Emily. El presidente Carter se levantó lentamente. Caminó hasta la ventana y miró la pacífica ciudad de Washington. Gente normal que sigue con su vida normal, sin saber que sus semejantes están siendo asesinados en toda la galaxia. General Martínez, quiero que active el proyecto Fénix inmediatamente. Todo ello. Cada protocolo, cada arma, cada soldado. Señora, esto es una movilización completa. Una vez que empezamos a recorrer este camino, lo terminamos. Linda lo interrumpió. Sin medias tintas, sin piedad. Los zapirianos quieren una guerra. Les daremos uno que recordarán hasta el fin de los tiempos. Ella se giró para mirar hacia la habitación y buscar al embajador Jiao. Quiero dirigirme personalmente al Consejo Galáctico. El Dr. Brooks recibió la orden de activación en el Centro de Comando de Montaña. El Proyecto Fénix fue el programa más clasificado de la humanidad. Cada civil humano en la galaxia llevaba un pequeño implante supuestamente para monitoreo médico. En realidad, los implantes podrían activarse para convertir a gente común en soldados. Atenea, comienza la activación de Fénix en todas las poblaciones humanas, confirmó el doctor. Transmitiendo códigos de activación ahora. Advertencia. La activación completa de Fénix revelará capacidades clasificadas a las poblaciones civiles. Están a punto de descubrirlo de todos modos, dijo Ellen con gravedad. Es mejor que aprendan de nosotros que de los extraterrestres que les disparan. En toda la galaxia, millones de humanos de repente se sintieron diferentes. Agricultores, profesores, comerciantes e ingenieros recordaron el entrenamiento de combate que nunca habían recibido. Sus reflejos se volvieron más rápidos, su puntería se volvió perfecta y su pensamiento táctico se volvió impecable. En Nueva Terra, la colonia humana más grande del mundo, el gobernador Dan Price estaba reunido con su gabinete cuando se produjo la activación. De repente, todos sabían cosas que antes no sabían. Cómo construir armas, cómo organizar movimientos de resistencia, cómo convertir un mundo agrícola pacífico en una fortaleza militar. Señor, dijo su ayudante, con aspecto confundido, creo que sé construir misiles antiaéreos. ¿Por qué sé construir misiles antiaéreos? Dan estaba accediendo a archivos en su propia mente que nunca había visto antes. Porque ahora todos somos soldados. Hijo. Siempre lo fuimos. Simplemente lo olvidamos por un momento. El Consejo Galáctico se reunió en sesión de emergencia en Nexus Prime. Representantes de decenas de especies llenaron la gran cámara. El embajador Cheno, en representación de la humanidad, caminó lentamente hacia el podio central. La mayoría de los representantes extraterrestres nunca habían visto a un ser humano antes. Chen parecía pequeño y débil comparado con los enormes cronianos con aspecto de lagarto o el imponente insecto Bexy. Algunos de los extraterrestres más jóvenes susurraban entre ellos, preguntándose por qué todos estaban tan preocupados por una especie tan pequeña. Chen activó el sistema de comunicación del podio. Honorables representantes, les traigo un mensaje de la presidenta Linda Carter de la Tierra.
La imagen del presidente Carter apareció en las pantallas de toda la cámara. Su voz era tranquila, pero sus palabras dejaron helado a todo extraterrestre que las oía. Hace 3 días, las fuerzas apirianas atacaron y destruyeron un convoy de refugiados humanos. 813 civiles fueron asesinados, incluidos 47 niños. Estas personas no eran soldados. No estaban armados. Simplemente estaban tratando de escapar a un lugar seguro. La cámara estaba completamente en silencio. Los acuerdos galácticos, que han mantenido la paz en esta galaxia durante 2 siglos, se han roto. Los tratados del alma, que protegen el espacio humano, han sido violados. El Imperio Sapiriano ha elegido la guerra con la humanidad. La imagen de Carter miró directamente al representante sapiriano que se movía nerviosamente en su asiento. Al almirante Ketvar y al Imperio Sapirano. Han comenzado algo que no pueden terminar. Han despertado algo que no comprenden. Han cometido el mayor error de la historia galáctica. La pantalla se oscureció, dejando la cámara en un silencio atónito. El embajador, el antiguo Acuario, se levantó lentamente. El presidente humano acaba de declarar la guerra al Imperio Sapiriano. Pido una votación inmediata sobre los protocolos de emergencia. El joven representante de Nexari se puso de pie. Con todo respeto, anciano Beltar, seguramente estás exagerando. Los humanos han estado en paz durante 2 siglos. ¿Qué podrían hacer contra el poder de la flota seeriana? Tar miró al joven extraterrestre con tristeza. Niño, estás a punto de aprender por qué tus abuelos tenían miedo a la oscuridad. Los humanos no están declarando la guerra. Simplemente nos dicen que la guerra ya ha comenzado. La capitana Lisa Parker recibió nuevas órdenes mientras su barco patrullaba el campo de escombros donde había muerto el convoy humano. Las órdenes eran sencillas. Encuentra fuerzas sapirianas. Destruirlos. No hagas prisioneros. Aries, busca cualquier nave sapiriana en este sistema. Escaneando. Capitán. Detecto 2 cruceros Sapiran en el borde del sistema. Parecen estar monitoreando nuestras actividades. Lisa sonrió fríamente. Perfecto. Trazar un rumbo de intercepción. Es hora de cobrar el primer pago de la deuda que nos deben. Capitán, su oficial táctico dijo, solo somos 2 nosotros y ellos 2. No deberíamos pedir refuerzos. Lisa miró a su joven oficial con severa diversión. Hijo, ¿piensas que esta es una pelea justa? No lo es. Somos humanos y acaban de matar a nuestros hijos. Esto no es una batalla. Es una ejecución. La retribución del TDF se volvió hacia las naves sapirianas y sus armas se encendieron. El gigante dormido ya no dormía, y la galaxia estaba a punto de recordar porque eso era algo muy malo. Los 2 cruceros saperianos no tenían idea de que estaban siendo perseguidos hasta que fue demasiado tarde. La nave de la capitana Lisa Parker, TDF Retribution, apareció en sus sensores durante exactamente 3 segundos antes de desaparecer nuevamente. El capitán saperiano Belkov miró su pantalla vacía confundido. ¿A dónde se fue? Le preguntó a su operador de sensores. No lo sé, señor. Estaba ahí y luego nada. Nuestros sensores muestran espacio vacío. Felot había oído historias sobre tecnología de sigilo humana, pero siempre había pensado que eran solo historias. Imposible. Ninguna nave puede volverse completamente invisible. Fue entonces cuando impactaron los primeros misiles. Lisa observó desde su puente cómo la nave sapiriana explotaba en una bola de fuego. Los alienígenas ni siquiera tuvieron tiempo de levantar sus escudos. El segundo crucero intentó huir, pero Aries ya había calculado su vector de escape. Más misiles surcaron el espacio, convirtiendo la nave en chatarra. Ambos objetivos destruidos. Capitán, informó su oficial de armas. Bien. Harry, transmita nuestro informe de batalla a la Tierra. Luego busque más objetivos. Tenemos trabajo que hacer. Por toda la galaxia se desarrollaban escenas similares.
El capitán Jake Murphy lideró al Escuadrón 7 en un ataque coordinado contra los convoys de suministros sapirianos. Sus naves aparecieron sin previo aviso, destruyeron sus objetivos y desaparecieron en el hiperespacio antes de que el enemigo pudiera responder. Los zafirianos nunca se habían enfrentado a un enemigo que pudiera aparecer y desaparecer a voluntad. Su tradicional. Las tácticas de batalla eran inútiles contra naves que podían atacar desde cualquier lugar y luego desaparecer por completo. La coronel Amy Watson lideraba el asalto terrestre a la estación próxima cuando llegaron los primeros informes a la Tierra. La estación minera había sido capturada por las fuerzas sapirianas 3 días antes. Ahora era el momento de recuperarla. Los marines de Amy llevaban armaduras servo que los hacían parecer demonios de metal. Los trajes aumentaban su fuerza, velocidad y reflejos a niveles sobrehumanos. Más importante aún, estaban equipados con camuflaje activo que los hacía casi invisibles. Los guardias sapiranos nunca los vieron venir. Amy observaba a través de la pantalla de su casco cómo su escuadrón se movía por la estación como fantasmas. Los implantes neuronales mejorados les permitían coordinarse sin hablar, compartiendo información táctica mediante enlaces mentales directos. Sabían dónde estaba cada enemigo, qué armas portaban y cómo neutralizarlos de la manera más eficiente. La batalla por la estación próxima duró exactamente 17 minutos. Al terminar, la fuerza de ocupación sapirana estaba muerta y los mineros humanos libres. Las bajas de Amy, 0. El almirante Ketabar comenzaba a darse cuenta de que había cometido un error. Su nave insignia, The Mingen, había recibido docenas de informes en las últimas 6 horas. Naves de patrulla desapareciendo sin dejar rastro. Convoys de suministros destruidos, instalaciones militares en silencio. ¿Cuántas naves hemos perdido?, preguntó a su jefe de personal. 43 destruidas, señor. 12 más están desaparecidas y se presume que fueron destruidas, y aún no hemos visto su flota principal. Qatar miró fijamente la pantalla táctica. Una marca roja mostraba dónde habían sido destruidas sus naves. El patrón no tenía sentido. Los ataques ocurrían simultáneamente en docenas de sistemas estelares. Ninguna flota podía moverse tan rápido. Señor, gritó su oficial de comunicaciones. Recibimos una transmisión del Consejo Galáctico. El embajador Chenja desea hablar con usted. La imagen de Qatar apareció en las pantallas de las cámaras del Consejo. El almirante alienígena parecía confiado, pero quienes sabían interpretar el lenguaje corporal seheriano podían ver la preocupación en su postura. Chen Hao estaba de pie en el podio central. Su expresión era tranquila pero fría. Almirante Qatar, le traigo una última oferta del gobierno de la Tierra. Ríndase ahora. Retirad todas vuestras fuerzas del espacio humano y someteos a los tribunales de crímenes de guerra. Esta es vuestra última oportunidad de clemencia. Keitar rió, con un sonido áspero y punzante. Misericordia de vosotros, humanos. Habéis destruido unas cuantas docenas de mis naves. Tengo 10.000. Vuestras pequeñas incursiones no significan nada. Chen asintió lentamente. Muy bien, almirante. Ha tomado su decisión. Lo que suceda a continuación es vuestra responsabilidad. La transmisión terminó, dejando a Ketvar mirando una pantalla en blanco. Alrededor de la cámara del consejo, el representante alienígena permanecía sentado en un silencio atónito. Incluso los jóvenes empezaban a comprender que algo terrible estaba a punto de suceder. El embajador habló en el silencio. Que los dioses a los que recen los sapirianos tengan piedad de sus almas, porque los humanos no lo harán. En la Tierra, la presidenta Carter se encontraba en la sala de situación en las profundidades de la Casa Blanca. El general Martínez y el doctor Brooks estaban con ella, junto con toda la estructura de mando militar. En la pantalla principal, una imagen mostraba la puesta en marcha del conjunto Prometeo. El conjunto Prometeo era el arma más secreta de la humanidad,
una enorme plataforma orbital capaz de generar agujeros de gusano artificiales, permitiendo fuerzas humanas para viajar instantáneamente a cualquier lugar de la galaxia. Su construcción tardó 50 años y nunca se había utilizado en combate real. ¿Estado del sistema?, preguntó Carter. Todo en verde, señora presidenta, informó el Dr. Brooks. Podemos abrir puertas a cualquier lugar en un radio de 100.000 años luz. Duración limitada únicamente por las reservas de energía. Carter asintió. Comiencen la Operación Prometeo. Ataquen todas las instalaciones militares aperianas de la galaxia. Reglas de combate. Guerra total. Sin piedad. La orden se extendió por las redes militares de la Tierra. En bases ocultas por todo el sistema solar, naves humanas comenzaron a moverse hacia las puertas de Prometeo. La flota más grande de la historia de la humanidad estaba a punto de desatarse sobre una galaxia desprevenida. La capitana Lisa Parker recibió la orden de despliegue a bordo del TDF Retribution. Su nave debía encabezar el asalto al sistema natal sapiriano. El honor no le pasó inadvertido. Sería una de las primeras humanas en atacar el corazón del imperio enemigo. Aries, ¿cuántas naves habrá en la fuerza de ataque? La oleada de asalto inicial consta de 500 naves. Capitán, oleadas secundarias. Llevará el total a más de 2000 naves. Lisa silbó suavemente. 2000 naves, cada una más avanzada que cualquier cosa que los sapirianos hubieran construido jamás. No sería una batalla. Sería un exterminio. Las puertas de Prometeo se abrieron como flores de luz y energía. Una a una, las naves de guerra humanas las atravesaron, emergiendo en sistemas estelares a través del espacio seriano. Los alienígenas no tuvieron aviso, no tuvieron tiempo de prepararse. El primer objetivo fue la base naval sapirana en Cayos Prime. El comandante Rick Santos emergió del hiperespacio con 50 naves y se encontró frente a una plataforma de defensa orbital que podría haber destruido flotas enteras en las antiguas guerras. Duró menos de 5 minutos contra armas humanas. El general Martínez observó los informes de batalla que llegaban de toda la galaxia. Fuerzas humanas atacaban simultáneamente más de 300 objetivos. Astilleros, bases militares, fábricas de armas, centros de mando. Toda la maquinaria de guerra sapiriana estaba siendo desmantelada sistemáticamente. ¿Informes de bajas?, preguntó. Mínimas pérdidas humanas, señor. Los safirianos están completamente superados. Sus armas apenas pueden rayar nuestra armadura. Y no pueden vernos venir hasta que ya estamos disparando. Martínez asintió con tristeza. Esto fue lo que pasó cuando despertaste a un gigante dormido. Los humanos habían pasado 200 años aislados, pero no habían permanecido inactivos. Cada año de paz se había utilizado para mejorar su tecnología, refinar sus tácticas y prepararse para el día en que alguien fuera lo suficientemente estúpido como para atacarlos nuevamente. Ese día finalmente había llegado. En el mundo agrícola de Nueva Terra, el gobernador Dan Price observó cómo las naves de desembarco sapirianas descendían hacia su planeta. Los extraterrestres pensaron que estaban atacando una colonia agrícola indefensa. Estaban equivocados. La activación del Fénix había transformado a cada humano de Nueva Terra en un soldado. Los agricultores se convirtieron en francotiradores. Los profesores se convirtieron en expertos en demolición. Y los niños se convirtieron en recolectores de información. El planeta entero era ahora una enorme base militar. Dan sonrió mientras observaba la primera nave sapirana explotar en la atmósfera, derribada por misiles tierra-aire que no existían hacía una hora. Los extraterrestres estaban a punto de aprender que no existía tal cosa como una colonia humana indefensa. El almirante Qatar recibió los primeros informes del contraataque humano mientras dormía. Su ayuda lo despertó con manos que temblaban de miedo. Almirante, estamos bajo ataque. Están en todas partes. Kate Barr se tambaleó hasta el puente de su buque insignia todavía con su ropa de dormir puesta.
La pantalla táctica mostraba una pesadilla de luces rojas de advertencia. Bases bajo ataque, naves destruidas, sistemas estelares enteros oscurecidos. ¿Cuántos barcos se están utilizando?, exigió. No lo sabemos, señor. Nos están atacando simultáneamente en más de 50 sistemas. Es imposible, pero estaba sucediendo. Los humanos habían encontrado la manera de estar en todas partes a la vez, atacando con precisión quirúrgica a cada objetivo crítico del Imperio Sapiriano. En 6 horas, habían causado más daño que flotas alienígenas enteras en meses de guerra convencional. Qatar miró la pantalla, comenzando finalmente a comprender lo que había desatado. Los humanos no solo habían sobrevivido 2 siglos de aislamiento. Habían evolucionado. Se habían convertido en algo mucho más peligroso que nunca. Y ahora venían a por él. El asedio de C' comenzó al amanecer en el continente más grande del planeta. El almirante Qatar se encontraba en su búnker de mando, observando cómo las naves humanas se materializaban en órbita como estrellas mortales. Habían aparecido a través de esas puertas imposibles, trayendo consigo la furia de toda una especie. La capitana Lisa Parker comandaba el grupo de asalto principal a bordo del TDF Retribution. A través de su pantalla, podía ver el mundo azul verdoso que albergaba a 10.000 millones de personas. Serianos. Era un hermoso planeta con vastos océanos y extensas ciudades. En pocas horas, esas ciudades estarían en ruinas. Aris, transmita la demanda de rendición a todas las fuerzas de defensa planetaria. Transmitiendo ahora, capitán. La voz de Lisa resonó en todos los canales de comunicación de C'. Les habla la capitana Lisa Parker de la Fuerza de Defensa Terran. Tienen 1 hora para rendirse incondicionalmente. Depongan las armas, apaguen los escudos y prepárense para la ocupación. Esta es su única advertencia. En su búnker, el almirante Keitar escuchó el ultimátum humano con creciente desesperación. Sus defensas planetarias eran lo suficientemente poderosas como para destruir flotas enteras. Pero la nave humana parecía ignorar sus armas por completo. Rayos de energía las atravesaron como si fueran fantasmas. Los misiles perdieron sus objetivos y volaron inofensivamente al espacio. Señor, informó su coordinador de defensa, nuestras armas no están teniendo efecto. Es como si no estuvieran realmente ahí. Keitbar golpeó la mesa con el puño. Están ahí. Puedo verlos. Encontrar una manera de hacerles daño. Pero no había manera. La tecnología humana había avanzado más allá de lo que los sapirianos podían comprender. Las naves en órbita estaban protegidas por campos de energía que existían en el espacio plegado, lo que las hacía inmunes a las armas convencionales. Eran intocables. La hora pasó rápidamente. Cuando terminó, la respuesta humana fue rápida y terrible. El general Martínez observó el asalto desde el centro de mando de la Tierra. El bombardeo orbital de C' fue preciso y devastador. Las naves humanas atacaron instalaciones militares, fábricas de armas y edificios gubernamentales con precisión quirúrgica. Ningún objetivo civil fue alcanzado, pero la capacidad del planeta para librar una guerra estaba siendo destruida sistemáticamente. Informe de situación. Martínez solicitó. Las defensas planetarias han bajado al 30% de efectividad y están disminuyendo. Las principales instalaciones militares han sido neutralizadas. La flota Sapia está atrapada en órbita y está sufriendo numerosas bajas. Martínez asintió. ¿Y las bajas civiles? Mínimas, señor. Nuestros sistemas de objetivos están evitando todos los objetivos no militares. Los humanos están mostrando más moderación que los sapirianos mostraron a nuestros colonos. Eso era importante. La humanidad no buscaba el genocidio, solo la victoria. Ellos, destruir por completo el ejército sapiriano, pero la gente sobreviviría. Era más compasión de la que merecían los alienígenas. En la superficie de C', la coronel Amy Watson guió a sus marines a través de las ruinas del centro de mando planetario.
Su armadura servo le permitía moverse entre los escombros como si no existieran. Sus implantes neuronales le mostraban la ubicación de cada defensor superviviente. Los soldados sapirianos lucharon con valentía, pero se enfrentaban a un enemigo que apenas podían ver. Los marines de Ami aparecían y desaparecían como fantasmas, atacando sin previo aviso y desapareciendo antes de que los alienígenas pudieran devolver el fuego. La batalla terminó en minutos. Ami encontró al almirante Keitar encogido de miedo en su búnker de mando, rodeado por los cadáveres de su personal. El almirante alienígena la miró con ojos llenos de terror y derrota. Susurró. No se supone que seas tan fuerte. El informe decía que eras débil, pacífico, 200 años escondido. Ami se quitó el casco, revelando el rostro de una mujer humana común y corriente. Ella podría haber sido la hermana o la madre de cualquiera. Eso hizo que su presencia en ese lugar de destrucción fuera aún más aterradora. No nos estábamos escondiendo, almirante. Nos estábamos preparando. Estábamos recordando. Y estábamos esperando a alguien lo suficientemente estúpido como para darnos una razón para regresar. Keitbar fue hecho prisionero junto con los miembros sobrevivientes de su gobierno. Se enfrentarían a un juicio por crímenes de guerra por el asesinato de civiles por romper los antiguos tratados que habían mantenido la galaxia en paz. La noticia de la caída de C' se extendió por la galaxia más rápido que la luz. El Imperio Sapirano, que había controlado cientos de mundos, había sido puesto de rodillas en menos de una semana. Su poderosa flota fue destruida. Sus líderes eran prisioneros. Su poder militar quedó destruido para siempre. El embajador Chen Xiao se dirigió a la sesión de emergencia del Consejo Galáctico con tranquila satisfacción. El Imperio Ceeriano se ha rendido incondicionalmente. Todos los prisioneros humanos han sido liberados. Todos los territorios humanos ocupados han sido liberados. La guerra ha terminado. La Cámara permaneció en silencio mientras los representantes asimilaban la noticia. En 7 días, la humanidad había destruido una de las mayores potencias de la galaxia. Lo habían hecho con tal eficiencia y precisión que apenas parecía real. ¿Cuáles son tus condiciones?, preguntó el representante de Nexari con voz temblorosa. Chen sonrió fríamente. Retirada completa de todas las fuerzas extraterrestres del espacio humano. Reconocimiento de reivindicaciones territoriales humanas ampliadas, reparaciones para los colonos asesinados y nuevos protocolos de tratados para garantizar que esto nunca vuelva a suceder. La votación fue unánime. Todas las especies de la galaxia aceptaron los términos de la humanidad sin debate. Se les había recordado por qué sus antepasados habían temido a los simios sin pelo. El presidente Carter se encontraba en el jardín de rosas dirigiéndose al mundo y a la galaxia. Detrás de ella, la vida normal continuó en Washington. Los niños jugaban en los parques. La gente fue a trabajar. Las parejas caminaban de la mano por calles tranquilas. Era difícil creer que esta tranquila especie acababa de conquistar un imperio interestelar. Hoy, la galaxia ha recordado una verdad importante. Carter dijo, la humanidad desea la paz por encima de todo. Queremos vivir en paz, criar a nuestras familias y perseguir nuestros sueños sin interferencias, pero no toleraremos ataques contra nuestro pueblo. No aceptaremos el asesinato de nuestros hijos y no permitiremos que nadie confunda nuestra preferencia por la paz con una señal de debilidad. Ella miró directamente a la cámara, sabiendo que sus palabras se escuchaban en 1000 mundos a lo largo de la galaxia. El Imperio Sapirano aprendió esta lección demasiado tarde. Esperamos que otros la aprendan con el tiempo. Déjenos en paz y los dejaremos en paz. Pero si deciden atacarnos, si deciden dañar a nuestra gente, enfrentarán todas las consecuencias de esa decisión. Y esas consecuencias serán más terribles de lo que puedan imaginar. La capitana Lisa Parker se encontraba en el puente del TDF Retribution. Observando la rendición de la última nave de guerra sapiriana, la batalla había terminado, pero su nave y otras similares permanecerían en patrulla. La galaxia necesitaba ver naves humanas.
Necesitaba que se les recordara que el gigante dormido estaba despierto y observando. Capitana, informó su oficial de comunicaciones. Recibimos un mensaje de María Santos. Es una de las supervivientes del ataque a Kepler 442b. Lisa asintió. Comuníquela. El rostro de María apareció en la pantalla. Parecía mayor, marcada por el dolor y la pérdida, pero su mirada era fuerte. Capitana Parker, quería darle las gracias. A todos ustedes, Ben y Emily. No murieron en vano. ¿Verdad? Lisa negó con la cabeza. No, señora. No murieron en vano. La galaxia recordará sus nombres y recordará lo que les sucede a quienes hieren a inocentes. El Consejo Galáctico estableció un nuevo monumento en Nexus Prime. Llevaba los nombres de todos los humanos que murieron en el ataque sapiriano. Ben Torres, Emily Torres, Jake Morrison y otros 800. Sobre sus nombres estaba inscrita la promesa de la humanidad a la galaxia. Nunca más. Nunca olvidados. El Dr. Brooks caminó por el centro de mando de las montañas, observando cómo las grandes máquinas se apagaban una vez más. La guerra había terminado. Las bases volverían a dormir. Las armas esperarían en la oscuridad, pero nunca serían olvidadas, y nunca desaparecerían por completo. Athena inicia los procedimientos de apagado de todos los sistemas no esenciales, confirmó el doctor, volviendo al modo de espera. Ha sido un honor servir de nuevo. Ellen sonrió con tristeza. El honor fue nuestro. Athena. Duerme bien. Ojalá no te necesitemos de nuevo en otros 200 años. Pero en las profundidades del espacio, los puestos de escucha humanos permanecían activos, monitoreando las comunicaciones galácticas en busca de cualquier señal. De nuevas amenazas. Los astilleros automatizados continuaron la producción, construyendo naves para la flota humana expandida. Y en las aulas de Mil Mundos, los niños extraterrestres aprendieron la lección más importante de la historia galáctica: no traiciones a los humanos. El gigante dormido había despertado, recordando a la galaxia su poder, y luego decidió dormir de nuevo. Pero dormía con un ojo abierto, y sus sueños estaban llenos de los nombres de los muertos y la promesa de venganza para quienes dañaran a los inocentes. La galaxia estaba en paz una vez más. Pero era una obra construida sobre el respeto, el miedo y el recuerdo de lo que sucedió cuando alguien fue lo suficientemente insensato como para despertar la capacidad de la humanidad para la guerra. El almirante Ketvar, en su celda a la espera de juicio, finalmente comprendió la antigua advertencia que había resonado por los canales diplomáticos durante siglos. Comprendió por qué sus antepasados habían acordado dejar en paz a los humanos. Comprendió por qué romper ese acuerdo se consideraba el error más peligroso que cualquier civilización podía cometer. Pero lo comprendió demasiado tarde. Demasiado tarde.